Hola, gente de YouTube. Antes de que empiece el video, vengo a aclarar algo. La historia que verán no es mía, sino de esta usuaria que estará apareciendo ahora mismo en pantalla. Además, cuento con su permiso para subir esta historia. Sin nada más que decir, que empiece la historia. Capítulo 2. Los años que nos pertenecían. Primera parte. 9 años. Acto 1. La costumbre de la noche. A los 9 años, Miyabi Oshimi ya había aprendido que las promesas de meñique eran para los niños, y que ella ya no era del todo una niña. Pero había una promesa que no había roto, y no tenía intención de hacerlo. Era una noche de noviembre, fría pero sin lluvia, y Miyabi estaba sentada en el borde de su cama con las piernas colgando, esperando. No era una espera ansiosa. Era una espera segura, del tipo que solo se permite quien sabe que lo que espera llegará. La puerta se abrió sin sonido. Whis entró descalzo, con el cabello revuelto y una expresión que Miyabi reconocía. La de alguien que había despertado de una pesadilla pero no quería admitirlo. Te estaba esperando, dijo ella, como si fuera la cosa más natural del mundo. No tenías que, tú tampoco tenías que venir. Pero vienes. Whis no discutió. Nunca discutía cuando Miyabi hablaba con esa voz, la que no admitía contradicciones. Se acercó a la cama, se sentó en el borde opuesto, y se quedó quieto. ¿Fue la del fuego?, preguntó Miyabi. La del coche. Whis miró sus manos. Esta vez vi las manos de mi madre. Empujándome. Pero no me dejaba salir. Las puertas no se abrían. Miyabi se deslizó por el colchón hasta quedar a su lado. No lo tocó. No necesitaba tocarlo para que supiera que estaba allí. Cuando yo era pequeña, dijo, aunque seguía siendo pequeña, tenía una pesadilla donde el cerezo florecía. Sonaba hermoso, pero no lo era. Flores blancas que caían y me tapaban la boca, la nariz. No podía respirar. Moría aplastada por algo hermoso. ¿Y qué pasaba? Me despertaba. Y luego no podía volver a dormir sola. Whis se la miró. En la penumbra de la habitación, con la única luz de la luna entrando por la ventana, sus ojos parecían más oscuros de lo que eran. ¿Por eso me dejas venir? Te dejo venir porque prometimos. Miyabi se acostó, dejando espacio a su lado. Pero me quedo dormida contigo porque tú también me salvas de las flores. Whis se dudó un momento. Luego se acostó, rígido, en el borde extremo de la cama. Miyabi suspiró, tomó su muñeca, y tiró suavemente. Más cerca. No te voy a morder. No es eso. ¿Entonces qué? Es que, Whis se buscó las palabras, y Miyabi esperó. Ella sabía esperar. Era una de sus habilidades. Es que cuando duermo cerca de ti, no tengo pesadillas. Y a veces me da miedo no tenerlas. ¿Miedo de no tener miedo? Miedo de, olvidar. Su voz se volvió más pequeña. Si dejo de soñar con ellos, significa que los estoy olvidando. ¿Y si los olvido, y luego me olvido de mí mismo? Miyabi no respondió con palabras. Se acercó hasta que sus hombros se tocaron, hasta que pudo sentir el calor de su cuerpo a través de la camiseta de dormir. Y luego, como habían hecho durante meses, entrelazó sus dedos con los de él. Entonces soñaremos juntos, dijo. Si vienen las pesadillas, te despertaré. Y si no vienen, soñaremos algo mejor. Promesa de meñique. Engancharon los dedos meñiques. Whis se cerró los ojos. Y esta vez, cuando Miyabi contó hasta 10 en silencio, él ya estaba dormido. Esa costumbre se consolidó sin que nadie lo autorizara. Los sirvientes lo sabían. La cocinera lo sabía. El guardia de la puerta norte lo sabía. Pero nadie le decía nada al padre Oshimi, porque Miyabi había aprendido a los 6 años que la información era poder, y que el silencio era una forma de poder más efectiva que los gritos. Ella y Whis se dormían en la misma cama. No cada noche, pero las suficientes para que la habitación de invitados del ala este empezara a parecer abandonada. Whis tenía sus cosas allí. Ropa, libros, los dibujos que no cabían bajo el tatami de Miyabi. Pero él vivía en la habitación de ella. Lo sabían todos. Señorita Miyabi, dijo una sirvienta una mañana, mientras la ayudaba a vestirse. Era una mujer joven, más joven que las otras, con el cabello recogido en un moño que siempre se deshacía un poco. Miyabi la había notado con más frecuencia que a las demás. No sabía por qué. Quizás porque esta sirvienta no hablaba cuando no era necesario, o porque sus manos eran más suaves cuando cepillaba el cabello de Miyabi. ¿Quiere que prepare la cama de invitados para el señor Whis? No, dijo Miyabi, mirándola por el espejo. Él duerme aquí. Sí, señorita. La sirvienta no discutió.
Pero Miyabi vio algo en sus ojos, algo que no supo nombrar. No era desaprobación. Era algo más parecido a comprensión. Como si ella supiera algo que Miyabi no sabía. Miyabi no le dio importancia. En ese momento, no le daba importancia a nada que no fuera Uise. Acto 2. El padre observa. El padre Oshimi no era un hombre ciego. Solo era un hombre ocupado, y en su ocupación había delegado el cuidado de su hija en sirvientes, tutores, y en la propia Miyabi, que parecía no necesitar cuidado. Pero en una tarde de diciembre, mientras revisaba los informes de seguridad del Distrito Este, vio algo que no debería haberlo sorprendido pero lo hizo. 23:47. Habitación señorita Miyabi. Entrada huésped Uise. 2:15. Habitación señorita Miyabi. No se registran movimientos. 6:30. Habitación señorita Miyabi. Salida huésped Uise. No eran las fechas de una sola noche. Eran de todas las noches de la última semana. Y de la semana anterior. Y de la anterior. El padre Oshimi dejó los papeles sobre el escritorio. Miró el jardín a través de la ventana, donde el cerezo seguía muerto, donde 2 niños de 9 años habían construido un mundo que no le incluía. Miyabi, dijo esa noche en la cena, un evento que ocurría 3 veces por semana y que ella odiaba. Sí, padre. He estado pensando en tu educación. Necesitas compañeras de estudio. Otras niñas de tu edad, de familias apropiadas. Miyabi dejó los palillos suspendidos a medio camino de su boca. Tengo compañeros de estudio. Uise. El padre sonrió, y era una sonrisa que Miyabi no le había visto antes. No era calidez. Era una puerta cerrándose. Uise es un huésped, Miyabi. No un igual. No un hermano. No, nada más que eso. Es mi amigo. Los amigos se visitan. No sé, el padre buscó la palabra, la encontró, la dejó caer. No se instalan. Miyabi sintió algo frío en el pecho. No era miedo. Era algo más antiguo, más profundo. La certeza de que algo suyo estaba siendo evaluado, medido, posiblemente reclamado. Uise tiene pesadillas, dijo, y su voz no tembló. Esa era otra habilidad que había aprendido. Hablar sin mostrar lo que sentía. Si no duerme, no puede entrenar. Si no entrena, no es útil para el clan. ¿No es eso lo que importa? El padre Oshimi la observó durante un largo momento. Su hija de 9 años, con los ojos de su madre muerta y una voluntad que no venía de ninguno de sus padres. Eres demasiado lista para tu edad, dijo finalmente. Eso me preocupa más que tus compañeros de cama. No tengo compañeros de cama, Miyabi sonrió, y era la sonrisa que usaba con los sirvientes, con los tutores, con todos excepto Uise. Tengo un amigo que necesita ayuda. Y yo soy la heredera del clan Oshimi. ¿No debería ser capaz de ayudar a quienes dependen de nosotros? El padre no respondió. Pero Miyabi vio que anotaba algo en su mente, una fecha, una decisión que posponía pero no abandonaba. Esa noche, cuando Uise llegó a su habitación, Miyabi lo abrazó más fuerte de lo habitual. Él lo notó. ¿Qué pasó? Nada. Ella lo miró a los ojos. Solo quiero que sepas que eres mío. Que nadie puede llevarte. Que si alguien intenta separarnos, ¿tú qué? Yo haré lo que sea necesario. Uise no preguntó qué significaba. En sus 9 años, ya había aprendido que Miyabi Oshimi no hacía amenazas vacías. Y que sus promesas, una vez hechas, eran leyes. Acto 3. La primera grieta. Fue en primavera, cuando ambos tenían 10 años, cuando Uise mostró la primera grieta que Miyabi no supo cerrar. Estaban en el jardín, bajo el cerezo que seguía muerto. Uise había traído tiza nueva, de un color rosa más intenso que el año anterior, y estaba dibujando flores más grandes, más elaboradas. Miyabi lo observaba, sentada en el césped con las piernas cruzadas, leyendo un libro de estrategia militar que su padre le había asignado. ¿Qué lees? Preguntó Uise, sin dejar de dibujar. ¿Cómo ganar guerras sin pelear? ¿Se puede? Se puede. Miyabi cerró el libro. Pero requiere paciencia. Y saber esperar el momento exacto. Uise dejó la tiza. Miró el dibujo. Un cerezo en flor, perfecto, imposible. Miyabi. ¿Sí? ¿Qué pasaría si algún día, si yo necesitara irme? Ella sintió que el mundo se detenía. No era la primera vez que Uise hablaba de irse. Pero siempre había sido en el contexto de las pesadillas, de los sueños donde sus padres lo llamaban. Esta vez era diferente. Esta vez sus ojos estaban abiertos, despiertos, mirando el horizonte más allá de los muros de la mansión. ¿Irte?
Su voz salió más plana de lo que quería. ¿A dónde? No lo sé. A cualquier parte. A ninguna. Whis se tocó el pecho, donde el corazón latía bajo la ropa de entrenamiento. A veces siento que no estoy aquí. Que estoy esperando algo que no llega. Y que si no voy a buscarlo, nunca lo hará. Miyabi se puso de pie. Caminó hasta él, tomó su mano con tiza y todo, y apretó con fuerza. No necesitas ir a ningún lado. Todo lo que necesitas está aquí. Yo estoy aquí. Lo sé. Whis no se apartó, pero tampoco respondió con la misma intensidad. Eso es lo que me asusta. Que estés aquí, y que yo aún sienta que debería estar en otro lugar. Eso es la pesadilla, dijo Miyabi, y no era pregunta. Eso es el trauma. Los doctores dicen que los sobrevivientes sienten culpa. Que creen que no merecen estar vivos. Pero tú mereces estar aquí. Conmigo. Whis se la miró. Y por primera vez, Miyabi vio algo que no reconoció. Una distancia que no era física, una puerta cerrada en una habitación que ella creía compartir. Promesa de meñique, dijo ella, urgente, extendiendo el dedo. Miyabi, promesa de meñique. Su voz se quebró, solo un poco, solo lo suficiente para que ambos supieran que algo había cambiado. Promete que no te irás. Que no buscarás algo que no existe. Que te quedarás conmigo. Whis se extendió el meñique. Engancharon los dedos. Pero cuando Miyabi esperó las palabras, él solo dijo. Prometo que si algún día me voy, te lo diré antes. No era lo que ella había pedido. Era peor. Era una promesa de despedida disfrazada de lealtad. Miyabi no durmió esa noche. Cuando Whis llegó a su habitación, ella fingió estar dormida. Él se acostó a su lado, rígido, quieto, y ella sintió que había una distancia entre ellos que no había estado allí antes. No era física. Era algo peor. Era una distancia que Whis se había elegido, y que ella no podía cruzar. Segunda parte. 12 años. Acto 4. El mundo que construimos. A los 12 años, Miyabi Oshimi ya no era una niña. Era una estudiante de secundaria en la academia privada del clan, una practicante de artes marciales con medalla regional, una heredera que asistía a reuniones políticas con su padre y tomaba notas en silencio. Era, en palabras de los sirvientes, la joven señorita que nunca sonríe excepto cuando el huésped está cerca. Whis, a los 12 años, era algo más difícil de definir. No era un estudiante destacado, aunque sus calificaciones eran buenas. No era un artista, aunque seguía dibujando en secreto. No era un huésped, aunque tampoco era un hijo. Era, según los murmullos de la casa, el chico que vive en la habitación de la señorita y que nadie sabe cómo llamar. Ellos seguían durmiendo juntos. No era inocente, pero tampoco era lo que los adultos temían. Era una costumbre tan arraigada que ninguno de los dos sabía cómo dormir sin el otro. Whis seguía teniendo pesadillas, aunque menos frecuentes. Miyabi seguía despertándose en la noche para confirmar que él estaba allí, para tomar su muñeca y sentir su pulso. Pero las cosas habían cambiado. Eran más altos, más conscientes de sus cuerpos, más silenciosos en las mañanas donde se despertaban demasiado cerca. No había tocado inapropiado. No había intención. Pero había una tensión que ninguno de los dos nombraba, una línea que se acercaba pero no cruzaban. ¿Te acuerdas del cerezo? Dijo Whis una tarde de otoño. Estaban en el jardín, donde el árbol seguía muerto. 12 años sin flores. 12 años de tiza que se desvanecía con la lluvia. ¿Cómo no recordarlo? Miyabi estaba sentada en el banco de piedra que habían reclamado como suyo, repasando un informe de economía política. Dibujas en él cada primavera. Este año no florecerá tampoco. Nunca florece. Lo sé. Whis se acercó al tronco, tocando la corteza donde años de tiza habían dejado una película casi permanente. Pero yo sigo dibujando. ¿Por qué crees que hago eso? Miyabi dejó el informe. Esa era una pregunta que no esperaba. ¿Por qué? Porque esperas que algún día florezca. No. Whis se volvió, y sus ojos tenían esa distancia que Miyabi había aprendido a temer. Dibujo porque sé que no florecerá. Porque si dejo de dibujar, tendría que admitir que está muerto. Y si admito que está muerto, tendría que admitir que algunas cosas no resucitan. ¿Cómo qué? Como mi familia. Como mi nombre. ¿Cómo? Whis se detuvo. ¿Cómo qué, Whis? Él la miró. Y por un momento, Miyabi vio algo que la asustó más que cualquier pesadilla. La posibilidad de que él estuviera hablando de ellos. De que algunas cosas incluyera lo que ella creía indestructible. Nada, dijo, y sonrió. Era una sonrisa que Miyabi no había visto antes.
No era falsa. Era vacía, como la sonrisa de alguien que ha aprendido a usarla como escudo. Solo estoy cansado. Los exámenes de este año son difíciles. Miyabi no creyó la excusa. Pero aceptó el silencio que la acompañaba. Esa era otra habilidad que había aprendido. Que a veces, con Wise, era mejor no empujar. Acto 5. El padre actúa. La conversación ocurrió en una noche de noviembre, cuando Miyabi tenía 12 años y medio, y cuando el invierno llegaba con una premura que parecía presagio. Miyabi, dijo el padre Oshimi, sin preámbulos. He decidido que Wise asistirá a la academia del Distrito Norte. Miyabi dejó el té sobre la mesa. No lo dejó caer. Lo dejó con una precisión que requería más control del que sentía. ¿Qué? La academia privada del clan es para herederos. Para miembros. Wise es un huésped, y ha llegado el momento de que entienda qué significa eso. Es mi compañero de estudio desde hace 5 años. Era tu compañero de estudio. Ahora necesitas compañeros apropiados. Niñas de tu edad, de familias aliadas. Es hora de que construyas redes, Miyabi. Eso es lo que hacen los herederos. ¿Y Wise? ¿Qué hará Wise? Lo que los huéspedes hacen. Será útil donde se le necesite. La Academia del Norte tiene un programa de artes y tecnología. Es apropiado para sus habilidades. Miyabi se puso de pie. Sus manos temblaban, pero solo un poco, solo lo suficiente para que ella lo supiera y su padre no. No lo permitiré. No es tu decisión. Es mi vida. La voz se quebró, y esa vez no pudo controlarlo. Es ¿tú qué, Miyabi? El padre Oshimi no se levantó. No necesitaba hacerlo para dominar la habitación. Tu amigo. Tu hermano. Tu compañero de cama. Miyabi se quedó inmóvil. El frío que sintió no venía del invierno. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que los sirvientes no hablan? ¿Que los guardias no informan? El padre suspiró, y por primera vez, Miyabi vio algo parecido a preocupación en su rostro. No te estoy castigando, Miyabi. Te estoy protegiendo. De ti misma. De lo que podrías hacer si no te detengo. No estamos haciendo nada malo. Todavía. La palabra cayó como una sentencia. Pero tienes 12 años, y él también, y pronto serán 13, y 14, y 15. Y las costumbres que se construyen en la infancia se convierten en cadenas en la adultez. No quiero que estés encadenada, Miyabi. No quiero que tu futuro dependa de un huésped que no tiene nombre, ni familia, ni lugar en este mundo. Él tiene lugar. Conmigo. Eso no es lugar. Eso es prisión. Para ambos. Miyabi no respondió. No había palabras que pudiera usar, ninguna estrategia militar que aplicar. Por primera vez en su vida, se sintió desarmada. La transferencia será en primavera, dijo el padre. Tienes 6 meses para prepararte. Para despedirte. Para dejar ir. Miyabi salió de la habitación sin despedirse. Caminó por los pasillos que conocía mejor que su propia piel, y llegó a la habitación que había sido suya desde los 7 años, la que ahora compartía con Wise en silencio. Él estaba allí, sentado en el borde de la cama, con un libro que no leía. La vio entrar y supo, como siempre supo, que algo había pasado. ¿Qué? Dijo. Miyabi se sentó a su lado. Tomó su mano. Y por primera vez en años, no buscó el meñique. Solo entrelazó los dedos, completo, como si quisiera sentir todo de él antes de que se fuera. Primavera dijo. Vas a otra academia. En el norte. Wise no se sorprendió. Eso fue lo peor, que no se sorprendió, que parecía haber esperado esta noticia, que quizás la había deseado en alguna parte secreta de sí mismo. Lo sé, dijo. ¿Lo sabías? No. Pero lo sospechaba. Wise miró sus manos entrelazadas. Tu padre me habló hace 2 semanas. Me preguntó si quería ir. Si quería, construir mi propia vida. ¿Y qué dijiste? Dije que dependía de ti. Miyabi sintió que algo se rompía en su pecho. No era el corazón. Era algo más profundo, más antiguo. La certeza de que Wise era suyo, de que ella lo había elegido y él no podía elegir apartarse. ¿Dependía de mí? Su voz era un susurro. ¿Como si yo fuera tu dueña? No. Wise finalmente la miró, y sus ojos tenían esa distancia que ella odiaba, esa puerta cerrada. Como si tú fueras la única razón que tenía para quedarme. Y como si necesitara saber si esa razón era suficiente. ¿No es suficiente? Miyabi, Wise buscó las palabras, y ella vio que luchaba, que no era fácil para él, que quizás nunca había sido fácil. Tú eres lo más importante en mi vida. Pero no quiero ser lo más importante en la tuya.
Quiero ser una opción. Una elección. No una obligación. No una costumbre. No una promesa de meñique que se hizo cuando éramos demasiado pequeños para saber lo que significaba. Miyabi soltó su mano. Se levantó. Caminó hasta la ventana, donde el cerezo muerto se dibujaba contra la luna como una promesa rota. Entonces ve, dijo, y su voz era de hielo, la voz de la heredera del clan Oshimi, la voz que usaba con los enemigos. Ve y construye tu vida. Ve y sé una opción. Ve y elige. Miyabi, ¡no! Se volvió, y por primera vez en 12 años, Miyabi Oshimi lloró frente a él. No lágrimas controladas, no sollozos silenciados. Un llanto desgarrado, de niña, de mujer, de alguien que sentía que el mundo se desmoronaba. Tú me elegiste. Tú viniste a mi habitación. Tú me prometiste que nunca te irías. Prometí que si me iba, te lo diría, dijo Uise, y su voz también se quebraba. Te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo ahora. No es suficiente. Lo sé. Se quedaron en silencio. El llanto de Miyabi se convirtió en jadeos, en respiraciones entrecortadas, en la lucha de alguien que había aprendido a no mostrar debilidad y que ahora no podía evitarlo. Uise se acercó. La abrazó. Y ella lo dejó, aunque quería empujarlo, aunque quería herirlo, aunque quería que sintiera una fracción de lo que ella sentía. No te vayas, susurró, contra su pecho, contra el corazón que latía tan cerca del suyo. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Uise no prometió nada. Solo la sostuvo, mientras el invierno llegaba y el cerezo seguía muerto, y el futuro que habían imaginado se desvanecía como la tiza bajo la lluvia. Acto 6. La sirvienta y el perdido. Fue en enero, cuando el frío era tan intenso que el aire cortaba la piel, cuando Uise se perdió. No fue un accidente. Fue una elección, aunque él no lo admitiría hasta años después. Había salido de la mansión sin avisar, sin guardias, sin el permiso que nunca había necesitado formalmente pero que ahora, a los 12 años, se había convertido en una barrera invisible. Caminó por el distrito este, donde había ocurrido el accidente que mató a sus padres. No recordaba el lugar exacto. Solo sabía que estaba allí, en alguna parte, bajo las nuevas construcciones y las calles repavimentadas. Caminó hasta que no supo dónde estaba, hasta que las luces de la mansión Oshimi se perdieron en la distancia, hasta que el frío empezó a afectar sus pensamientos. Y entonces, cuando ya no podía sentir los dedos, cuando la noche caía con una premura que parecía definitiva, la encontró. Ella lo encontró. Señor Uise, dijo una voz, y él se volvió. Era una sirvienta. No una cualquiera. Era la que Miyabi había notado con más frecuencia, la del moño que se deshacía, la de las manos suaves. Pero Uise no la reconocía de esa forma. Para él, era solo una figura con una linterna, emergiendo de la niebla como un espejismo. ¿Cómo? La señorita Miyabi me envió, dijo la sirvienta, y su voz era calmada, casi monótona, como si encontrar huéspedes perdidos en la noche fuera parte de su rutina. Cuando notó que no estaba en la mansión, organizó la búsqueda. Yo fui asignada a este sector. ¿Ella me busca? Todos lo buscan, señor. La sirvienta se acercó, ofreciendo una manta que llevaba sobre el brazo. Pero la señorita Miyabi, ella no ha dejado de llamar. A cada equipo. A cada guardia. A cada sirvienta. Uise tomó la manta. Se envolvió en ella, sintiendo el calor volver a sus extremidades con un dolor casi insoportable. ¿Por qué tú? Preguntó, sin pensar. ¿Por qué fuiste tú la que me encontró? La sirvienta no respondió de inmediato. Lo observó con ojos que Uise no supo leer. No eran los ojos de alguien que solo cumplía órdenes. Eran los ojos de alguien que observaba, que registraba, que guardaba. Tal vez, dijo finalmente, porque yo también sé lo que es estar perdido. ¿Tú? Todos estamos perdidos, señor Uise. Algunos solo lo admitimos más tarde que otros. Ella tomó la linterna, iluminando el camino de vuelta. Vamos. La señorita Miyabi está, preocupada. Uise caminó a su lado. No hablaron más. Pero en los minutos que duró el regreso, Uise sintió algo que no había sentido en años. La presencia de alguien que no exigía nada. Que no prometía nada. Que simplemente estaba allí, caminando junto a él, sin expectativas. Cuando llegaron a la mansión, Miyabi salió corriendo. No corrió como una heredera. Corrió como una niña de 9 años, como la niña que había nombrado a un huésped sin nombre. Lo abrazó con una fuerza que lastimó, y Uise la dejó hacerlo, porque era lo que ella necesitaba, porque era lo que siempre había hecho. Pero mientras ella lo abrazaba, Uise miró por encima de su hombro.
Y vio a la sirvienta, ya alejándose, ya fusionándose con las sombras de la mansión. No supo su nombre. No le importó, en ese momento. Pero algo en su mente registró la forma en que caminaba, la calma de sus movimientos, la quietud de su presencia. Era, pensó Wise, como si ella no perteneciera a ese lugar. Como si, al igual que él, estuviera esperando algo que no sabía nombrar. Vi. La primavera que no llegó. La transferencia no ocurrió en primavera. Ocurrió en febrero, 2 meses antes de lo planeado, cuando el padre Oshimi decidió que no había tiempo que perder. Whis se fue en una mañana de lunes, sin ceremonia, sin despedida, con una sola maleta que contenía menos de lo que había acumulado en 5 años. Miyabi no estaba allí para despedirlo. Su padre la había enviado a una reunión de networking en el Distrito Sur, una excusa transparente que ella había reconocido como tal, pero no había podido rechazar cuando regresó. 3 días después, la habitación estaba vacía. No solo de Wise. De sus cosas, de su presencia, del olor que ella había aprendido a asociar con el sueño. Incluso los dibujos bajo el tatami habían desaparecido, limpiados por alguna sirvienta que no sabía que eran sagrados. Miyabi caminó hasta el jardín. El cerezo seguía muerto. Pero ahora, por primera vez en años, no había tiza en su corteza. No había flores imaginarias. Solo madera gris, y ramas que se extendían hacia el cielo como manos pidiendo algo que no llegaría. Se quedó allí hasta que anocheció. No lloró. Había usado todas sus lágrimas en enero. Ahora solo había frío, y la certeza de que algo había terminado. No sabía que, en alguna parte de la mansión, una sirvienta con el moño deshecho la observaba desde una ventana. No sabía que esa sirvienta llevaba 5 años observándola, esperando, calculando el momento exacto en que la joven señorita Oshimi sería vulnerable. No sabía que la sirvienta tenía un nombre que nadie usaba en voz alta. Y que ese nombre era, fin del capítulo 2.